Y vamos a hablar ahora de salud. Los aragoneses entre 18 y 34 años son los españoles de ese grupo de edad que más roncan. Son algunos de los datos que puso sobre la mesa un estudio de Fundación Mafre, la Sociedad Española de Neurología y también la Sociedad Española del Sueño. Es más, la apnea del sueño y los ronquidos podríamos decir prácticamente, Isabel, que van de la mano, pero también vamos a hablar de cómo afecta a aquellas personas que conviven, que duermen con las personas que roncan. Sí, Vanessa, buenas tardes. Vamos a hablar de sus causas, de sus consecuencias y también de sus diferencias entre ronquidos y apnea. Y lo vamos a hacer con nuestra otorrina Carmen Orte. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Podemos empezar por ahí. ¿Qué son los ronquidos? ¿Qué es la apnea del sueño? ¿Y cuáles son las diferencias? Tenemos una imagen para apoyarnos y explícanos tú, cuéntanos tú, cuáles son esas diferencias y esas causas. Sí, yo creo que lo fundamental es diferenciar entre el ronquido simple y las apneas. El ronquido simple es simplemente una obstrucción parcial que puede ocurrir en la vía respiratoria superior y la apnea es una obstrucción total que hace que el paciente se quede sin respirar durante unos segundos y eso pueda tener unas repercusiones, digamos, en el cuerpo. Yo siempre digo que el ronquido afecta al que está al lado, pero la apnea, en verdad, al paciente. ¿Cuáles pueden ser las causas si empezamos, por ejemplo, por los ronquidos? Pues, a ver, en verdad, el que hace apnea es ronga. O sea, lo que pasa es que la causa más frecuente del ronquido es el aumento del perímetro abdominal. ¿Qué significa esto? Pues alguien que se ha engordado. Siempre que viene un paciente a la consulta le pregunto, ¿hace cuánto tiempo roncas? Porque igual te dicen, pues hace 4 años, antes no roncaba. ¿Qué ha pasado? ¿Has cogido peso en este tiempo? La mayoría muchas veces te dicen que sí. Entonces la solución muchas veces es perder peso, que no siempre es tan fácil. Pero también existen otras causas, digamos, anatómicas, porque al final es cualquier obstrucción desde la punta de la nariz hasta la tráquea. Es decir, alguna obstrucción nasal, que el paciente no respire bien, que se te caiga la lengua para atrás, que se te colapse la pared faríngea, incluso los cuellos también cortos, con más grasa, los que tienen el mentón retruido, eso también puede dar lugar a esos ronquidos. ¿Cuándo debemos alertarnos de que este ronquido ya no es lo normal, entre comillas que podríamos decir, sino que ya empieza a ser preocupante para nuestra salud? Vale, aquí hay que decir dos cosas. Uno, que la mayoría de los pacientes que vienen por ronquido no vienen por apnea, sino por ronquido y vienen porque se lo pide la pareja, literalmente. Y dos, siempre que viene un paciente con ronquido hay que investigar si tiene apneas. Y eso, ¿cómo se sabe? Hay unos test que te preguntan, porque son pacientes que suelen dormir bastante, pero es un sueño no reparador, se levantan cansados, tienen tendencia a dormirse en situaciones que no deberían, por ejemplo, al volante. Siempre, por ejemplo, están leyendo y se quedan dormidos, o van al cine y se quedan dormidos, siempre, ¿vale? Ellos te los cuentan. Yo muchas veces cuando veo a esos pacientes, ya simplemente de verles la cara, ya digo, no debe descansar muy bien. Posteriormente hablaremos un poquito más largo y tendido de las apneas, pero terminando un poco ya con el tema de los ronquidos, vemos que últimamente aparecen en las redes sociales, por ejemplo, muchos dispositivos que prometen solucionar este problema. ¿Realmente son efectivos? ¿No? Pues es que depende de la causa, porque es cierto que muchísima gente cree que simplemente es por la nariz, de no respiro y yo creo que ese es el ronquido. Y hay veces que sí, pero muchas veces es multifactorial y de hecho anatómicamente una de las cosas que más influye es un estrechamiento en el velo del paladar, que está en el paladar un poquito para arriba, eso se estrecha y se colapsa durante el sueño y produce el ronquido. Entonces, si la causa está en la nariz, sí que pueden funcionar. Las tiras nasales, los pacientes refieren que descansan mejor, mejoran calidad de sueño y que roncan menos. Pero si la obstrucción está a nivel de que se les cae la lengua, pues las tiras nasales no le van a ayudar absolutamente nada. Sí que es cierto que también hay unos dispositivos incluso de avance mandibular para mejorar el ronquido y también hay pacientes que les funciona. Bueno, lo mejor es, por supuesto, acudir siempre a un especialista, también probarlos, porque es verdad que nos contabas que en el ronquido no sufre tanto el paciente, sino la persona que vive al lado, y hemos salido a preguntarlo. Porque como yo no me entero si ronco o no, y la persona que está a mi lado, si ronca, se lo digo y ya está. No hay ningún problema. Yo ronco, pero poco, y igualmente, aunque ronquen al lado mío, es normal, natural. Sí, mi mujer me lo dice. Yo sí, convivo con alguien que ronca, yo creo que también ronco, ¿eh? Mi marido roncaba, pero yo podía dormir perfectamente, me acompañaba. No descansas igual, te levantas más cansada, pero bueno. Cuesta mucho, cuesta mucho. No se puede compartir habitaciones porque si no luego la calidad de sueño... Le doy una patada y reando, no lo saques eso.
la de rupturas que habrá habido en algunas parejas por tener que soportar cada noche esto, porque el que no duerme al final es el de al lado, pero estábamos hablando de esas predisposiciones a roncar, tanto anatómicamente como también por esa ganancia de peso, pero hay otros factores, no sé si el tabaquismo o quizá entre hombres y mujeres hay alguna diferencia o no. Pues hay factores que pueden favorecer y de hecho cuando se diagnostica unas apneas o un paciente que quiere mejorar el ronquido, se les da como unas pautas que son pues no cenar copiosamente e irte a dormir. El reflujo es otro factor, por supuesto el tabaquismo, el alcohol. Mucha gente que no ronca toma alcohol en exceso y ese día va a roncar, porque el alcohol al final relaja la musculatura y al relajar la musculatura es mucho más fácil que se colapse. Doctora, estamos hablando de adultos, pero ¿y si nos vamos a ver, por ejemplo, niños en los que vegetaciones, amígdalas, eso también influye a la hora de roncar tan pequeños? Sí, las vegetaciones. Pero en niños en concreto, sobre todo de cara a cirugías, hay que diferenciar muy importante el ronquido simple y las apneas, porque así como en adultos puede tener consecuencias, pero más a largo plazo, en niños puede tener consecuencias en el crecimiento y alteraciones importantes. Entonces es súper importante la detección precoz en niños. Importante detectar sobre todo también esas apneas que nos perjudican en muchos más aspectos que al de al lado, que en el caso del ronquido. Cuando llegan a tu consulta, ¿cómo consigues diferenciar con qué test si es un ronquido o es una apnea? Porque el paciente, o sea, las preguntas que he comentado antes, y luego muchas veces el paciente te comenta que él se despierta como ahogándose, con una sensación un poco agobiante, y que le pasa, y también lo cuentan las parejas, dices que a veces me pegan unos sustos que pienso que se va a morir, y que hasta le sacuden un poquito para eso, y los padres hacen lo mismo en los niños. ¿Has notado en la consulta, por ejemplo, que de un tiempo aquí haya más casos de apnea del sueño? Sabes que sí que es cierto que hay un aumento en la obesidad en general, entonces eso sí que propiciaría que hubiera más casos de ronquido y de apneas. Vamos a conocer en breves, en unos segundos, cuál es la solución a esas apneas, pero hemos salido también a preguntar si alguien alguna vez ha sufrido apnea del sueño y si es consciente de ello. Yo sí, con mi marido tiene apnea del sueño. ¿Y cómo hace mucho? Pues duermo en otra habitación, lógicamente, porque yo tengo un mal dormir y con él imposible, pero ya hace muchísimos años. Sí, él está mejor porque yo descubrí que tenía apnea del sueño, porque claro, el que la tiene no lo descubre, o cuando lo descubres tarde, y yo lo descubrí y le decía, pero tú no, que te quedas ahí y no respiras. Y sí, tenía apnea del sueño y a raíz de ahí duerme con una máquina y bien. Como tuvimos que ir al médico, pues entonces te ponen las apneas esas, te ponen máquina de respirar y entonces ahora se supone que ahora ya no ronco, ya descansa más. Muy difícil convivir con una persona, no ya el hecho de que ronque, ¿verdad?, que lo podemos hacer cualquiera, es que como tengas el sueño ligero como yo, pues te pasas la noche en vela y no. Escuchábamos hablar de esa máquina, ahora nos cuentas, Carmen, cómo funciona y qué otras soluciones hay cuando la máquina no es suficiente. Vale. No es que la máquina no sea suficiente, sino que es una alternativa. Es decir, hay pacientes que pueden ser candidatos a una cirugía. Entonces, son cirugías que dependerá de dónde se vea la obstrucción o la causa más frecuente, que puede ser nariz combinado con recortar un poquito el paladar, suspender la base de la lengua, e incluso suspender el hioides o quitar grasa cervical. Entonces, esas son cirugías que se pueden complementar para pacientes que tengan apneas. La pregunta es, ¿para un ronquido se podría hacer? Sí. Lo que pasa es que son cirugías bastante agresivas, porque también se puede hacer incluso con cirugías ortognáticas, es decir, cortar el hueso y adelantar para aumentar ese tubito de respirar. Entonces se suelen reservar en pacientes con patología. Recordemos que el ronquido no es una patología, es molesto para el que está al lado, pero es un ronquido simple, pues se queda en eso. Entonces, cuando el paciente o no se quiere operar, no es candidato, porque para que te puedas operar generalmente tienes que estar en tu peso. Está en la CPAP, que es una máquina que ya sería de por vida para ese paciente, para su salud, en la cual te ponen una máscara. Bueno, hay veces que es máscara, otras veces hay dispositivos tanto de nasal, eso, y te meten aire a presión positiva. Entonces, si hay alguna obstrucción, se abre, digamos, el tubito de respirar y ya se cede la obstrucción. Y la verdad que los pacientes en general, hay algunos que les cuesta mucho adaptarse. Porque estamos hablando de una máquina con la que tienen que dormir durante toda la noche. Sí,
Sí, con la que tienen que dormir, que muchas veces tienen humidificador para que no se les reseque mucho con ese aire que se está metiendo. Entonces, y hace un poquito de ruido también para la pareja también, pero es nada en comparación con los ronquidos en general. Bueno, pues estamos viendo que las consecuencias de roncar pueden variar desde problemas de salud bucal, sequedad, mal aliento, hasta riesgos más graves como presión también arterial alta. Ginés Sabater es director médico de Asenarco. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal están? Ya nos ha adelantado nuestra invitada cómo puede, que finalmente sí que afecta el roncar a nuestra calidad del sueño, pero ¿en qué medida? ¿Hay establecido un nivel de esa calidad que se puede ver afectada hasta tener que recurrir, por ejemplo, también a otros tipos, como ahora se pueden anunciar, de comprimidos de melatonina y demás para dormir? Pues sí, son cosas diferentes. El ronquido habitual o la apnea del sueño, como decía la compañera, o el insomnio secundario, no son simples molestias nocturnas. Se asocian a problemas graves como hipertensión, infarto de miocardio, ictus, diabetes, ansiedad, depresión, incluso Alzheimer. Entonces, como decía uno de los señores que habéis hecho la entrevista, dice, yo no me entero que ronco. Dice, bueno, pero sí que pasa. Es decir, el ronquido es un síntoma que no enfermedad. ¿Qué pasa, Diego? ¿Qué pasa? Que puede provocar pues problemas muy graves en la salud del paciente, claro que sí. Muy buenas tardes, Ginés. Bueno, hablábamos de esos problemas que le pueden ocasionar al paciente, pero ¿qué pasa con la persona que está a su lado y que durante toda la noche tienen que soportar ese sonido? ¿Cómo se ve afectada su calidad del sueño? Bueno, evidentemente hay un insomnio que normalmente es puntual porque esto, por ejemplo, en países como Estados Unidos, ya ha provocado una frase que es una situación que es el sleep divorce, ¿no? El divorcio por sueño, que habitualmente es el divorcio por el ronquido. Se afecta quien sufre el ronquido, no se da cuenta o se escucha poquito, pero sufre en silencio las consecuencias del mismo, que ya digo que pueden ser hasta pues una muerte súbita o un infarto, pero el acompañante, la pareja, quien comparte con ella, con esta persona que ronca en la noche, lo primero que tiene es un cansancio al día siguiente seguro, es un insomnio en toda regla, ¿no? Que además provoca, y en muchos países, un autoconsumo de fármacos que no debieran estar indicados si no fuera bajo una prescripción médica. Entonces, siempre hay una afectación que es dual para la persona que ronca y la compañía. ¿Cuáles son las dudas más frecuentes de quienes acuden a su asociación? Bueno, las dudas son de cómo, cuando van a nuestra asociación Asenarco, que es una asociación de pacientes, las dudas son de cómo llegar a conseguir la CEPAP. Hay unos trámites que es que lo tiene que prescribir inicialmente el médico de atención primaria y luego dirigirlo al prescriptor final, que es el neumólogo o otorrino, en este caso normalmente el neumólogo. Y las dudas son las que seguimos junto con las compañías que ofertan estos aparatos, ¿no? La colocación, la máscara, el volumen, cómo tienen que dormir, si es preferible o no con humidificación por el reseco que deja el aire, etc., ¿no? Y las dudas son qué pasa también a nivel laboral, ¿no? Hay muchos de estos problemas que causan bajas temporales o incapacidades y en nuestra sección, digamos, de Derecho, de Jurídica, intentamos arroparlas y acompañarlas. Hay una aportación, vamos a decir, médica o sanitaria, porque en la asociación contamos con psicólogos, con neurofisiólogos y con médicos y una parte también laboral. El paciente que ronca cada vez más está sumido en que sabe que necesita una solución, que en muchos casos es una máquina de por vida, mientras no haya cirugía u otro fármaco lo pueda sostener. Pues Ginés Sabater, muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena por la labor que vienen realizando desde Asenarco. Gracias, un saludo. Muchísimas gracias a vosotros por la difusión. Gracias. Gran repaso el que hemos realizado hoy a partir de causas, consecuencias, soluciones, pero claro, a veces cuando estamos durmiendo la paciencia tiene un límite y solemos recurrir a eso del shh o a la patadita y sin embargo igual no es la mejor solución, ¿no? ¿Hay alguna postura que sí que podamos recomendar a esa persona que ronca, que vaya a facilitar que lo disimule al menos un poco? Sí, es bastante frecuente que los pacientes ronquen, sobre todo boca arriba, porque es muchísimo más fácil que la lengua se caiga para atrás y luego elevar todo lo que sería la presión abdominal para la grasa. Boca arriba es mucho más complicado. Y de lado, de hecho, hay pacientes que solo hacen apneas boca arriba.
Y entonces a esos pacientes se les recomienda que duerman de lado. Pero sí que es cierto que hay gente que es súper difícil hacerles cambiar la postura al dormir. De hecho, es que ayer tuve una paciente y me decía que le resultaba imposible y además era este tipo. Por ejemplo, otra de las cosas, decíamos y hablaba antes Isabel de esas tiras en el caso de los ronquidos, para cambiar la postura también se promocionan un tipo de almohadas, de cojines para dormir más de pie. ¿También es recomendable? Sí, hay veces que sí que es recomendable porque si tú estás boca arriba, lo mismo, la lengua se te cae mucho más fácilmente. Si tú estás un poquito incorporado, es más difícil que se produzca ese movimiento. Y hay que decir también que uno de los problemas, porque hemos comentado que puedes dormir con la boca abierta y eso también puede hacer que tengas otros problemas como faringitis, amigdalitis y muchos pacientes es que lo notan, mal aliento, y es porque muchas veces aparte del ronquido están abriendo la boca para respirar por la noche. Bueno, pues nos vamos a quedar con todos esos consejos y sobre todo, doctora, que quien tenga dudas si es ronquido, si es apnea, acuda a un especialista para aprender y saber diferenciar de qué se trata y ya seguir el camino adecuado. Perfecto. Gracias por venir hasta este programa. Gracias, Isabel. Te veo en tan solo unos instantes. Seguimos hablando de salud luego.